Simplemente estaba mirando vídeos sin pensar, sin esperar gran cosa, hasta que los vi. Aquella pareja compartiendo helado en la calle, luciendo tan felizmente enamorada, era mi marido y su novia de la universidad. ¿Y la camisa que llevaba puesta? Se lo había planchado anoche. En ese momento no lo dudé. He soportado este matrimonio durante 40 años, pero ahora se acabó. La gente siempre subestima a una ama de casa. Pero cuando despierta, no tienen idea de lo despiadada que puede ser. Era temprano un sábado por la mañana cuando mi esposo, el Dr. Charles Bennett, salió para una reunión de profesores en la universidad. Charles siempre trató la universidad como si fuera su segundo hogar. Como uno de los profesores titulares más respetados de Eastbury College, nunca se alejaba mucho del ámbito académico, ni siquiera los fines de semana. Me había acostumbrado a sus salidas tempranas y sus regresos tardíos, así como me había acostumbrado a manejar esta casa sola. Esa mañana, fregué los pisos 3 veces, lavé la ropa y planché con cuidado las camisas y los pantalones de Charles. Era meticuloso con su ropa. Todo tenía que estar impecable, sin arrugas ni pliegues. Durante 40 años, seguí esa misma rutina. En algún momento, dejó de parecer una tarea y se convirtió en parte del matrimonio. Para cuando levanté la vista, ya era mediodía. Preparé un sándwich rápido y empecé a pensar en qué compraría para la noche. Hoy fue nuestro 40º aniversario de bodas. Nuestro hijo, Ryan, y su esposa, Natalie, trajeron a cenar a nuestro nieto, Liam. Charles no soportaba el olor a cerdo. Ryan se negaba a comer verduras. Natalie seguía otra dieta saludable, baja en grasas y carbohidratos, todo insípido. Liam tenía alergia al marisco. Planificar una cena familiar siempre me daba dolor de cabeza. Mordisqueé un poco mi almuerzo mientras navegaba por los reels de Instagram, con la esperanza de encontrar algunas ideas de recetas. Fue entonces cuando un vídeo local me llamó la atención. Una pareja de cabello canoso estaba parada en la acera. La mujer sostenía un cono de helado, riendo mientras le daba un pequeño lametón, y luego lo acercó con cuidado a los labios del hombre. Él sonrió con ternura, ahuecando la mano de ella entre las suyas mientras se inclinaba para darle un mordisco, justo en el mismo lugar. Había algo tan íntimo, tan dolorosamente dulce en ese momento. Su cabello se había vuelto plateado, sus rostros surcados por la edad, pero la calidez entre ellos era tangible, como si pudieras tocarla a través de la pantalla. La persona que estaba filmando era solo un transeúnte, pero ni siquiera él pudo evitar murmurar: «Dios, espero encontrar a alguien con quien envejecer así». Si no los hubiera reconocido, tal vez habría suspirado, conmovido por la belleza del amor de toda la vida. Pero sí los reconocí. El hombre llevaba una camisa blanca impecable y pantalones gris oscuro, el mismo conjunto que le había planchado la noche anterior. Aún tenía la marca roja en la muñeca por el vapor. ¿Y los zapatos de cuero negro lustrado que llevaba? Los había limpiado con betún esta misma mañana. Ese hombre era mi marido, Charles Bennett. ¿Y la mujer que le daba helado? Vivian Harper. Su amor de la universidad. El tiempo había marcado finas líneas alrededor de sus ojos, pero su belleza no se había desvanecido. Llevaba un vestido vintage ajustado que realzaba su esbelta figura. Su porte era natural, su elegancia intacta por la edad. El vídeo se repitió una y otra vez. Perdí la noción del tiempo. Mi visión se nubló, y ni siquiera me di cuenta de que las lágrimas habían empezado hasta que salpicaron mi delantal, dejando una mancha de grasa en la suave curva de mi vientre. Y entonces, de la nada, surgió un pensamiento: Charles siempre había sido un maniático del orden. Él come en cuencos de cerámica azul, con palillos de madera oscura. Bebe solo de un vaso transparente. Yo, en cambio, uso platos de porcelana blanca, cubiertos ligeros y una taza de cerámica. Y Dios no quiera que los confundamos. Cuando cenábamos solos, usaba una espátula para dibujar una línea imaginaria a lo largo del plato, un límite literal. La porción que se servía era suya. El resto, mío. Una vez, sin querer, pasé la mano por encima de la línea invisible. Golpeó los cubiertos contra la mesa con tanta fuerza que me salpicó la sopa en la cara. En aquel entonces, vivíamos en un apartamento viejo y estrecho,
de esos donde la estufa se estropeaba cada 2 semanas. Aún así, lo limpié todo y volví a cocinar. Solo después de convencerlo de que terminara de comer, me di cuenta del dolor agudo que me recorría el abdomen. Fue solo unas semanas después de haber dado a luz. Y en ese momento, sentado solo, mi corazón se encogió como si lo estuvieran aplastando con una prensa. Abrí la boca, pero no me entró el aire. Todos esos recuerdos que tanto había intentado enterrar regresaron como un maremoto. Desde que me quedé embarazada y di a luz, Charles y yo no habíamos compartido la cama en 38 años. ¿Besos? Casi inexistentes. En las raras ocasiones en que teníamos sexo, él era frío, mecánico, nunca tierno. Suena patético, lo sé. Solía creer que Charles Bennett era así, distante, indiferente, emocionalmente inaccesible. Pensaba que no importaría con quién se casara, siempre sería así. Pero hoy me di cuenta que estaba equivocado. Charles podía reír. Podía tomarle la mano a alguien. Podía morder un helado que otra mujer ya había probado. Resulta que su obsesión por la limpieza solo estaba destinada a mí. No sé si lloré hasta quedarme dormida o simplemente me desmayé por el cansancio y el dolor. Cuando me desperté en el sofá, ya eran las 4 de la tarde. Oí voces que venían del estudio de Charles, tonos bajos, mesurados y académicos. Fui al baño, me lavé la cara, luego fui a la habitación y me puse la ropa más bonita que tenía. Después, me dirigí a su estudio. Estaba en una videollamada con uno de sus estudiantes, discutiendo algo que no podía ni siquiera empezar a entender, alguna densa teoría académica, sin duda. Cuando oyó que se abría la puerta, miró por encima del hombro y, en la fracción de segundo en que salió del cuadro, me dirigió una mirada penetrante y me hizo un gesto sutil para que me fuera. Fingí no darme cuenta. Me quedé completamente quieto. Sin otra opción, continuó con su actuación, interpretó al profesor amable y devoto que guiaba pacientemente a sus estudiantes a través del laberinto intelectual en el que estaban perdidos. Me quedé allí parado, estudiando al hombre con el que había vivido durante 40 años. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás con gel. Unas finas gafas de montura dorada le cubrían la nariz prominente. La edad había suavizado sus rasgos, antes duros, dándole una apariencia de refinamiento y dignidad. Pero ¿quién creería que este hombre supuestamente amable y respetable ni siquiera se había molestado en comprobar cómo estaba su esposa, desmayada en el sofá? Charles finalmente terminó la llamada y cerró su computadora portátil, con el ceño fruncido. ¿Qué haces ahí parado? Ryan viene a cenar. ¿Sabes qué hora es? ¿Ni siquiera has empezado a cocinar? Necesito hablar contigo. Di un paso adelante, acercándome a su escritorio. Quizás estuve de pie demasiado tiempo, porque mis piernas cedieron un poco. Tuve que agarrarme a una pila de papeles para no caerme. Charles exclamó de inmediato, «¡Qué torpe eres! Ni siquiera puedes caminar derecho. No toques mis archivos». Extendió la mano para apartarme, pero dudó, casi como si le repugnara la idea de tocarme. La torpeza de su gesto habría sido risible si no me hubiera resultado tan familiar. Así, ahí mismo, así me había tratado todos estos años. Los soportaba. Me decía a mí misma que me callara, que sonriera. Pero hoy, por primera vez, realmente lo sentí, esa cosa cruda y hirviente llamada rabia. Charles, ¿de verdad fuiste a una reunión hoy? El color apareció en su rostro en un instante. Su voz era cortante, defensiva. ¿Me estás acusando? Me he dejado la piel trabajando durante décadas. Todos los fines de semana estoy en reuniones. Si no estuviera ahí afuera trabajando, ¿de qué otra manera te quedarías sentado en esta casa como un maldito parásito? Miré su rostro contorsionado y, de repente, todo estaba clarísimo. Profesor Bennett, ¿ha pensado alguna vez cuánto costaría contratar a una empleada doméstica que esté de guardia las 24 horas del día? Sí trabajo. Solo que no me pagan por ello. Te recuerdo que, en aquel entonces, yo también podría haber ido a la universidad. Dejé mis estudios para que tú pudieras terminarlos. Los dejé y acepté 3 trabajos solo para mantenerte. Charles no esperaba que me defendiera así.
Le temblaban los labios y su postura flaqueaba. No quiero discutir. No tiene sentido sacar todo esto a la luz. Ve a preparar la cena. Pero no iba a dejarlo pasar. No esta vez. Saqué mi teléfono, subí el volumen al máximo y sostuve el vídeo justo frente a su cara. Su expresión cambió. Elaine, ¿qué se supone que significa esto? Me encontré con Vivian por casualidad. ¿Qué se suponía que debía hacer? A la gente le encanta hacer suposiciones. Solté una risa fría. ¿Te refieres a esa casualidad del helado? Pero Charles, tú ni siquiera comes dulces. Sus ojos se oscurecieron. Su voz se elevó hasta casi hacer temblar las paredes. Siempre has sido así de mezquino, igual que hace 40 años. Nunca cambias. Te juro por Dios que no pasó nada entre Vivian y yo. No manches nuestra amistad con tus retorcidas sospechas. De repente sentí un agotamiento profundo hasta los huesos. ¿Era este realmente el hombre al que amé y a quien apoyé durante 40 años? Entré a la cocina, agarré el tazón y el vaso de Charles y regresé a su estudio. Te has pasado todo nuestro matrimonio separando todo en esta casa, hasta los platos que usamos para comer. Pero con Vivian Harper, no parecía importarte compartir un maldito helado. Levanté el cuenco y el vaso y los estrellé con fuerza contra el suelo. Fragmentos de porcelana y vidrio explotaron sobre la madera. Charles saltó hacia atrás alarmado. Un fragmento me rozó la mejilla. Sentí el escozor al brotar una gota de sangre. Lo limpié con el dorso de la mano y dije en voz baja. Durante 40 años, te has negado a comer de mi plato y a beber de mi copa, sin importar cuán limpias las haya hecho. Así que ahora te he roto el tuyo. Esta noche, ¿estarías dispuesto a comer del mío, beber de mi copa? Si te atreves a mentir, que tú y Vivian se pudran en el infierno. Charles se quedó paralizado. Me miró fijamente un buen rato antes de responder finalmente, con una voz extrañamente tranquila. No seas ridícula. Aún es temprano. Voy a comprarme uno nuevo. Solté una pequeña risa. Un profesor universitario, demasiado asustado por una maldición como para ofrecerle siquiera una mentira reconfortante a su propia esposa. Charles me despreciaba, pero hace años se casó conmigo porque no podía pagar la universidad solo. ¿Y yo? Estaba perdidamente enamorada de él. Sabía que no era lo suficientemente bonita para él. Me aferraba a mis notas solo para sentir que valía algo. Obtuve mejores calificaciones que él en los exámenes, pero lo dejé todo, dejé la escuela y trabajé en 3 empleos solo para que él pudiera terminar su carrera. Durante décadas, le di todo. Y a cambio, él me dio distancia, frialdad, repulsión. Y ahora, podía tomar la mano de Vivian y comer de su helado sin pestañear. El fuego que había ardido durante tantos años en mi corazón finalmente se apagó. Hemos terminado, Charles. Caminé hacia el dormitorio y comencé a empacar en silencio, sus amargas palabras aún resonaban en mis oídos. ¿Tienes 60 años y de repente te crees una mujer moderna intentando romper con alguien? Por favor, ¿quién te va a alimentar y vestir? Solo eres una ama de casa. Mañana podría contratar a una limpiadora que haría un mejor trabajo. ¿Crees que vales algo? Estás viejo. ¿Qué hombre en su sano juicio te querría? Todo el mundo necesita una salida para sus emociones. Charles siempre fue el perfecto caballero en público, pero en el momento en que cruzaba nuestra puerta principal, se volvía brusco, frío y cortante. Para él, yo era torpe, de apariencia simple y absolutamente nada impresionante en todos los sentidos posibles. Pero al menos trabajaba duro. Tenía salud. No me moriría de hambre en la calle. Y lo más importante, tenía un salvavidas irreemplazable en mi mundo, mi salvaje, irreverente e infinitamente leal mejor amiga, Samantha King. Conocerla fue, sin duda, el mayor golpe de suerte de mi vida. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. Le di al play. La voz de Samantha irrumpió con fuerza, vibrante y sin complejos como siempre. Elaine, acabo de salir del garaje.
Estaré en tu casa en 20 minutos. ¿Quieres que traiga a 2 musculosos para que le den una paliza a ese viejo cabrón? No pude evitar reírme. Te espero abajo. Gracias por recibirme, cariño. Terminé de empacar en un instante, cerré la maleta y la arrastré hacia la puerta principal. Pero justo cuando alcancé la manija, ésta se abrió desde afuera. Allí estaba Ryan. Detrás de él estaban Natalie y el pequeño Liam. Ryan me arrebató la maleta de la mano, su tono inmediatamente se tiñó de irritación. Mamá, ¿en serio? Ya estás mayor para este drama. Papá acaba de llegar del trabajo, está agotado, ¿y ahora estás armando un escándalo? ¿No podrías ser un poco compasivo con él? Este hijo que crié con mis propias manos, que creció viendo a Charles despedirme con palabras frías y silencios más cortantes, claramente había aprendido los mismos hábitos. Para Ryan, su padre era un profesor respetado, el cabeza de familia, el hombre que mantenía todo en funcionamiento. ¿Y yo? Solo una ama de casa descuidada. Una figura de fondo. Había olvidado hacía tiempo cómo su padre se dedicaba a la investigación y a conseguir plazas permanentes mientras Ryan era un niño enfermizo, entrando y saliendo del hospital. Era yo, solo yo, quien lo llevaba a las citas, permanecía a su lado durante cada fiebre y cada noche de insomnio, y mantenía nuestro hogar en ruinas con las manos desnudas. Natalie empujó suavemente el brazo de Ryan, tratando de advertirlo con una mirada. Pero Ryan simplemente la fulminó con la mirada. Era, de pies a cabeza, hijo de su padre, arrogante, controlador y sin posibilidad de redención. Cuando no respondí, su voz se elevó a otro tono. Papá ya me lo dijo, fue solo un encuentro casual con la señora Harper. Estás exagerando mucho. Estaba justo ahí. Dijo que el helado estaba bueno y le ofreció probarlo. ¿Por qué estás armando un escándalo federal? ¿Sabes cuánto tiempo ha esperado a papá? Nunca se casó por él. Eso es amor verdadero. En vez de enfurruñarte y hacerte la víctima, quizá deberías probar una clase de yoga, ir a una peluquería o algo así. Deja de vivir con resentimiento todo el tiempo. Y vamos, papá no te está dando dinero. Mira a la señora Harper, tiene tu misma edad, pero es tan elegante y elegante. Su energía es de otro nivel. ¿Y la verdad? Con lo mucho que te has descuidado, no es solo papá el que se siente incómodo viéndote. Me dan náuseas solo de pensarlo. Ya eres abuela y estás haciendo un berrinche por mudarte. ¿Qué crees que dirán los vecinos? Si mis compañeros de trabajo descubrieran que mi madre de 60 años está peleando con su marido como una adolescente, se reirían a carcajadas. Sus palabras perforaron como fragmentos dentados, zumbando en mis oídos, cada una más fuerte y más cruel que la anterior. Miré mi estómago. Lo cierto era que mis extremidades seguían siendo delgadas y mi rostro conservaba su forma, un óvalo clásico, suave y proporcionado. Solo mi abdomen resaltaba con tanta fuerza, sobresaliendo de una forma que jamás pude disimular. Todo empezó cuando estaba embarazada de Ryan. Estaba en una posición adelantada en el útero, lo que los médicos llaman vientre colgante. Las estrías eran profundas y extensas, y mis músculos abdominales se habían desgarrado tanto que tenían una separación de 4 dedos de ancho. Charles estaba terminando su último semestre de universidad en ese momento, haciendo malabarismos con pasantías, entrevistas de trabajo y un sinfín de eventos sociales con compañeros de clase de todo el país. Apenas tuve unos pocos días de descanso posparto antes de verme arrojada al caos del cuidado del recién nacido, el manejo de sus padres ancianos y el manejo de toda la casa yo sola. A medida que Charles ascendía profesionalmente y sus ingresos mejoraban, empezó a ver mis trabajos a tiempo parcial como una mancha en su imagen. Para él, una esposa trabajadora estaba por debajo de él. Fue entonces cuando finalmente cedí y lo dejé todo, me convertí en ama de casa a tiempo completo. En aquel entonces, nadie hablaba siquiera de la recuperación posparto. Apenas tuve tiempo para sanar. Debido a la falta de descanso, terminé con un leve prolapso uterino. No fue hasta años después, con el auge de las redes sociales, que encontré tutoriales de yoga en línea y empecé a seguir entrenamientos de recuperación por mi cuenta. Poco a poco, me recuperé.
Hace tiempo que sé que mis sacrificios no tienen ningún valor real. Pero seguí aturdiéndome, fingiendo que no importaba. Terminé de discutir. Le quité la maleta de las manos a Ryan y salí por la puerta sin mirar atrás. Liam estalló en lágrimas detrás de mí, asustado por la repentina erupción de tensión. Se me encogió el corazón, pero me obligué a no darme la vuelta. Entonces la voz de Ryan resonó como una bofetada, incluso sin Vivian Harper, mi papá seguiría siendo solicitado. Si te vas por esa puerta, ni se te ocurra volver. Me ardían los ojos. ¿Cómo fue que aquel niño que me llamaba mamá 100 veces al día con su suave voz de bebé se convirtió en esto? ¿Cómo fue que el niño que crié con cada gramo de amor se convirtió en el que sostiene el cuchillo en mi corazón? Arrastré mi maleta por las escaleras. Un Porsche de color rojo cereza se detuvo suavemente junto a la acera. La ventana se bajó y allí estaba ella, Samantha. Sus enormes gafas de sol reflejaban la luz del Porsche y su cabello gris plateado brillaba como metal pulido en el anochecer. A nuestra edad, teñirse el pelo no tenía sentido, cada hebra de plata en su cabeza era una insignia de quién era ella, audaz, indómita y sin complejos. Ella levantó una mano adornada con gruesos anillos de oro y me saludó dramáticamente. Cuando las amigas se reencuentran, no hay problemas. El tanque de gasolina está lleno, solo dilo. ¿A dónde vamos? No pude evitar sonreír. Gracias a Dios por Samantha. Mientras la tuviera, quizá mi vida no sería tan desesperanzada después de todo. Nada especial, dije en voz baja. Vamos primero a tu casa. Vivía en un espacioso rascacielos en el centro, casi 2000 pies cuadrados de espacio abierto y luminoso que era completamente suyo. Independiente. Tranquila. Sin complejos. Samantha nunca se había casado y jamás envidió la supuesta felicidad doméstica de nadie. Vivía con audacia, libertad, con más esplendor del que la mayoría de la gente jamás se atrevió a soñar. Yo solía decirle, una mujer siempre necesita un hombre en el que apoyarse. Ella simplemente se reía y negaba con la cabeza. Mirando hacia atrás ahora, es casi ridículo. La broma siempre fue para mí. Samantha pidió una comida para llevar enorme, hamburguesas, papas fritas, pollo frito e incluso 2 tazas de helado de chocolate, los platos favoritos de todos los tiempos de mi nieto. Me quedé mirando el helado mientras mis pensamientos volvían a vagar. No pude dejar de ver ese vídeo, Charles y Vivian compartiendo helado como adolescentes enamorados. Samantha puso la taza en mis manos y el frío que sintió me devolvió a la realidad. Este es tu sabor favorito. Cómelo antes de que se derrita. Me llevé un buen bocado a la boca. Estaba tan frío que me palpitaba el cerebro, pero, curiosamente, por primera vez en días, ya no me dolía el corazón. Después de cenar, limpiamos y nos desplomamos en su enorme y comodísimo sofá puff. Pusimos una película, empezamos a charlar y, entre risas y silencio, nos quedamos dormidos. Cuando volví a abrir los ojos, ya era muy entrada la noche. Me senté en el sofá, momentáneamente desorientado. No me esperaban tareas. No tenía que preparar el desayuno. No tenía que hacer recados. La noche se extendía ante mí, vacía y desconocida. Ni siquiera sabía qué hacer conmigo mismo. Samantha se despertó poco después. Miró el reloj y sonrió con suficiencia. Parece que alguien no se vuelve a dormir. Ella agarró mi mano y me llevó hacia su dormitorio, deteniéndose frente a su vestidor. Elige algo que ponerte, dijo con una sonrisa. ¿Ese atuendo viejo y desgastado que tienes? Tráelo a la basura. Está arruinando todo el ambiente. Parpadeé. ¿A esta hora? ¿A dónde vamos exactamente? Arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. Afuera, claro. ¿Para qué más sirve la noche? Dudé. Vamos, somos 2 ancianas. ¿Saliendo tan tarde? ¿Y si pasa algo, como un robo o algo peor? Pero Samantha ya había arrojado a mis brazos un mono de terciopelo de color morado oscuro. Deja de quejarte. Ponte esto. Lo acabo de comprar, te queda perfecto.
luego cogió sus llaves y se dirigió rápidamente a la puerta. Te espero en el coche. Solté una carcajada de impotencia y negué con la cabeza. ¿Qué podía hacer? Ya estaba a punto de salir. No podía dejarla ir sola. Lo que no esperaba era a dónde me llevaba. Un club nocturno. En cuanto llegamos, se me encogió el estómago. La seguí fuera del coche, agarrándola con fuerza de la esquina de su chaqueta como un niño perdido. Nunca había puesto un pie en un lugar como este antes. En el momento en que cruzamos la entrada, un joven, claramente el gerente del bar, se acercó apresuradamente, sonriendo de oreja a oreja. Señora King. Hace días que no la veo. Como siempre, ¿Sweet Pea arriba? Samantha le lanzó las llaves del coche sin dudarlo. Claro. Aparca, lava el coche y, ya que estás, envía unas cuantas chicas encantadoras. La seguí pasando el fuerte sonido del bar y subí una escalera llena de personal que la saludó como si fuera la dueña del lugar. Mi corazón latía con fuerza. Mi presión arterial debía estar por las nubes. ¿Qué hacemos aquí?, susurré. No sé cantar, no sé bailar y, desde luego, no bebo. Samantha me dio una palmadita en el hombro, riendo fuerte y despreocupadamente. Cariño, dijo, cuando estés conmigo, alguien más cantará, alguien más bailará, alguien más se tomará los malditos cócteles. Lo único que tienes que hacer, me guiñó un ojo, es divertirte. Todavía estábamos hablando cuando la puerta de la suite se abrió. El gerente regresó, liderando a un grupo de jóvenes, altos, elegantes, de entre 20 y 30 años. Todos parecían recién salidos de una pasarela de moda. Señora King, dijo el gerente con una sonrisa, aquí tiene la mejor selección de la casa. Usted y su amiga, elijan la que prefieran. Samantha lo despidió con un gesto de la muñeca. Gracias, ya puedes irte. En cuanto la puerta se cerró, fue como si hubieran dado una señal. Los jóvenes entraron con suavidad, mitad hacia ella, mitad hacia mí. Uno con una sonrisa infantil se paró detrás de mí y empezó a masajearme suavemente los hombros. Otro se sentó a mi lado y me ofreció una bandeja de fruta cortada. Un tercero se acercó con una copa de champán, se inclinó ligeramente y me preguntó educadamente si quería tomar algo. Y el último, el más atrevido del grupo, se levantó la camiseta lo justo para revelar un pecho esculpido, con una sonrisa pícara. Oye, guapa, ¿quieres sentir lo rápido que se me acelera el corazón? Dios mío, este mundo se ha vuelto completamente loco. ¿Quién llama, hermosa, a una mujer de mi edad? Probablemente yo era mayor que su madre. Me quedé allí congelado, sin saber hacia dónde mirar, con las manos torpes en mi regazo. Samantha se dobló de la risa al ver el pánico en mi cara. Ella me entregó una copa de vino tinto y la chocó suavemente contra la mía. Elaine, ¿te lo estás pasando bien? Porque si eres feliz, todo vale la pena. Esta vida es nuestra. Está hecha para vivirla por nosotras mismas. En ese momento, sentí como si estuviera viendo a la Samantha que había conocido años atrás, salvaje, indómita, ferozmente independiente. La misma mujer que una vez empujó a su prometido infiel a un lago, rompió el compromiso y construyó un imperio desde cero. Una mujer que convirtió el desamor en fortuna. Tomé un largo sorbo de vino. Entonces llegó el calor, una oleada de libertad que se extendió por todo mi ser. Hacía años que no me sentía tan vivo. Dios, qué bien se sentía. Terminé quedándome en casa de Samantha. Se suponía que sería temporal, pero en el fondo ya lo sabía, había dado el primer paso y no planeaba volver atrás. A la mañana siguiente de regresar del club, llamé a un abogado. Los papeles del divorcio fueron enviados a Charles ese mismo día. No respondió, ni una sola palabra. Pero no tenía prisa. Pensé en darle unos días para que lo asimilara, para que asimilara la realidad. En cambio, fue Ryan quien llamó. Esta vez, su tono fue notablemente más suave. Mamá, ¿no crees que ya es hora de olvidarlo? ¿No extrañas a Liam? Solté una risa fría. No lo olvides, fuiste tú quien me dijo que, una vez que saliera de esa casa, no debería molestarme en volver.
Intentó persuadirme por un rato, pero cuando se dio cuenta de que no me movía, su voz se volvió aguda nuevamente. ¿Qué pasa con este acuerdo de divorcio? ¿Por qué deberías quedarte con la casa y los ahorros de papá? ¿Planeas quedarte con nuestro dinero y vivir con un viejo? Ni siquiera me inmuté. Mantuve la calma. Créeme, he sido más que generoso. Podría haberlo aceptado todo, 40 años de matrimonio me dan ese derecho. Pero no lo hice. Le di a tu padre la oportunidad de salvar las apariencias. Oh, añadí con frialdad, podría publicar ese vídeo de él y Vivian y dejar que su querida universidad se encargue de las consecuencias. A ver quién sale humillado entonces. El tono de Ryan se quebró, de repente su voz se tiñó de furia. No eres más que una vieja amargada. Nunca tendrás la clase que tiene Vivian. Sigue haciéndote la víctima. Cuando papá por fin se case con ella, te arrepentirás de haberla dejado. No me molesté en responder. Colgué a mitad de la diatriba. Unos días después, Natalie me llamó en secreto. Fue entonces cuando finalmente entendí por qué Ryan, de repente, estaba tan desesperado por recuperarme. Resulta que la vida de Charles se había desmoronado por completo sin mí. Lo había cuidado durante 40 años, tan minuciosamente que ni siquiera podía servirse un vaso de agua. Todavía se cambiaba de ropa todos los días, pero ahora su ropa estaba amontonada en el baño, intacta y con mal olor. Sin nadie que cocinara, empezó a pedir comida para llevar en el restaurante de abajo. Después de comer, los contenedores ampliamente se quedaban allí, abarrotando la mesa, y el desorden crecía día a día. Al principio, Ryan le dijo a Natalie que ayudara a limpiar a su padre. Pero Ryan no movió un dedo en casa, y Natalie ya estaba al límite de sus posibilidades intentando compaginar todo. Simplemente no podía con la situación catastrófica de Charles. Finalmente, Ryan contrató a una empleada doméstica a través de una agencia para cuidar de su padre. Pero las cosas dieron un giro. La mujer, de unos 40 años, miró a Charles, vio a un profesor con una pensión sólida y ahorros, y decidió que quería entrar. Un día, invitaron a Charles a dar una conferencia fuera de la ciudad. Ryan pasó a ayudarlo a empacar. Abrió la puerta del dormitorio, y se quedó congelado. La ama de llaves estaba tendida sobre la cama de Charles. Al principio, Ryan pensó que simplemente era perezosa y se apresuró a quitar las sábanas de un tirón, solo para encontrarse con una sorpresa total. Ella no llevaba nada puesto. Me eché a reír cuando Natalie me lo contó. Me reí tanto que me dolió el estómago. Parecía sacado de una telenovela ridícula, solo que ahora, nada de eso tenía que ver conmigo. Ryan perdió la cabeza. Llamó a la agencia inmediatamente y la despidió en el acto. Y, una vez más, Ryan llamó para rogarme que volviera a casa. Simplemente le agradecí a Natalie por decirme la verdad y le dije que pasaría a ver a Liam en unos días. Pero no volvería a poner un pie en esa casa. Charles y Ryan lo habían dejado perfectamente claro, a sus ojos, yo nunca fui realmente una esposa, nunca una verdadera madre, solo la ama de casa más conveniente y no remunerada que alguna vez tuvieron. La próxima vez que vi a Charles Bennett fue afuera del juzgado de familia. Llevaba vaqueros y una sudadera beige con capucha, con el pelo recién teñido de un castaño oscuro. Sencillo, informal, pero me sentía más radiante que en años. Charles, por otro lado, vestía con su habitual estilo académico clásico, solo que esta vez, su camisa blanca estaba arrugada, el cuello flojo y las mangas desalineadas. Nunca antes habría salido por la puerta así. No me burlé de él. Ya no tenía sentido. Solo esperaba que el papeleo se resolviera rápido. Tenía una sesión de yoga con Samantha esa tarde. Cuando Charles me vio, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Elaine, has bajado de peso. ¿Qué? ¿No puedes comer ahora que me dejaste? Puse los ojos en blanco. La pérdida de peso se debe a un tratamiento Thermil. El brillo es una buena adaptación. Ninguna de las dos cosas tiene nada que ver contigo. A los hombres, ya tengan 16 o 60 años, nunca les falta ego. Lo que sí me pilló desprevenida fue que Charles no me atacó. En cambio,
me miró con una ternura dolorosamente forzada. Elaine, ¿realmente tenemos que seguir adelante con esto? Llevamos 40 años casados, somos como la mano izquierda y la derecha. Sabes que no soy muy buena con las palabras, pero nunca te he hecho nada realmente malo. Vivian y yo, solo estábamos recordando, eso es todo. Lo miré directamente a los ojos, tranquilo y claro. Charles, es obvio que no te va bien. Pero la verdad es que yo sí. Parecía que tenía algo más que decir, pero justo en ese momento, una voz lo llamó. Carlos. Me giré. Vivian acababa de bajar de un taxi, con un traje impecable y un pañuelo de seda delicadamente envuelto alrededor del cuello. A pesar de su edad, se comportaba con el mismo porte refinado, elegante, serena y con los accesorios perfectos. Se acercó a nosotros con una suave sonrisa, como si esa escena incómoda fuera lo más natural del mundo. Charles parecía nervioso y se apresuró a explicar. Vivian vino a apoyarme. Se preocupó al enterarse del divorcio. Sabes que siempre la he visto como una hermana. Me reí en voz baja. Me suena. Hace 38 años, dijiste exactamente lo mismo. ¿Dudas en firmar los papeles o esperas volver a jugar a ese viejo y cansado juego de esposa en casa, amante al margen? Vivian había sido la amiga de Charles en la universidad. Siempre mantuvieron las cosas bastante ambiguas, insistiendo en que era inocente. ¿Y yo? Ya estaba embarazada de Ryan por aquel entonces. Por el bien del bebé y de la matrícula de Charles, me obligué a aceptar ese matrimonio y lo obligué a cortar lazos con ella. Todavía lo recuerdo gritándome, furioso, solo eres una mujer celosa. Vivian y yo solo somos amigos, nada más. Desde ese momento llevó esa amargura como un rencor. Vivian era su símbolo de juventud, su fantasía inalcanzable. ¿Y yo? Yo era la mancha que no podía quitarse, nunca lo suficientemente elegante, nunca lo suficientemente refinada, solo una mancha con la que tenía que vivir. Vivian estaba de pie frente a mí, su tono tranquilo y su postura perfectamente medida. Elaine, si he causado una ruptura entre tú y Charles, lo siento mucho. Pero créeme, nunca tuve intención de interferir en tu matrimonio. Simplemente, no podía dejar atrás esos recuerdos de juventud. Ella inclinó la cabeza hacia Charles y sus ojos se encontraron en una mirada tierna y persistente. Casi podía oír su monólogo interior, pobre Charles. Atrapado en un matrimonio sin amor todos estos años. Charles, por supuesto, no se atrevería a mostrar ni una pizca de remordimiento delante de ella. Y tal como lo esperaba, una mirada amable de Vivian y él volvió a su tono condescendiente. Vivian, no malgastes tu aliento. Ella no entendería nuestro vínculo, nunca lo hizo. Si lo que ella quiere es el divorcio, seré una mejor persona y la dejaré ir. Carlos. Vivian. Los dos arrullándose el uno al otro justo delante de mí eran suficientes para hacer que cualquiera se atragantara. Pero la verdadera comedia llegó en el momento en que Vivian vio el acuerdo de divorcio. Su expresión serena se hizo añicos en un instante. ¿Qué es esto? ¿Por qué debería ella recibir tanto de tu patrimonio? Es completamente injusto, prácticamente gritó. Sonreí. Lo que yo saque de este matrimonio no te incumbe. ¿O acaso esos recuerdos entrañables entre ustedes dos solo sobreviven con un saldo bancario saludable? Eso tocó la fibra sensible. El rostro de Vivian se puso rígido. No. Charles, no me malinterpretes. Solo me preocupa que se esté aprovechando de ti. Siempre has sido demasiado amable, no quiero que se lleve todo lo que has ganado con tu esfuerzo. Charles asintió suavemente, con la voz impregnada de falsa calidez. Lo sé. Nunca te ha importado el dinero. Lo construimos todo juntos desde la nada, no eres de los que son materialistas. Me sentí exhausto por su patético y pequeño juego. Charles, le dije, o firmas este acuerdo hoy o llevaré ese vídeo directamente a la oficina de tu departamento. Veamos cómo reacciona la facultad ante su estimado profesor reempujando a su esposa a la puerta solo para poder reavivar una nueva llama. Miré a Vivian,
dejando que mis palabras se asentaran antes de añadir, lenta y deliberadamente, olvídate de eso. No es una nueva llama. Es una vieja. Solo un fantasma de hace 30 años, arrastrándose de vuelta en busca de una segunda oportunidad. Vivian abrió la boca para responder, pero se contuvo, aferrándose aún a su imagen de elegancia y serenidad. Su rostro se sonrojó, su mandíbula estaba tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Lo único por lo que estoy verdaderamente agradecida en todo este matrimonio es lo bien que conocía las debilidades de Charles. Para un hombre como él, perder prestigio en la institución a la que había dedicado toda su vida era peor que la muerte. Así que sí, salí de ese tribunal con mi certificado de divorcio y una parte sustancial de sus bienes. Mientras firmábamos los documentos finales, Charles todavía estaba tratando de impresionar a Vivian. No te preocupes, cariño, dijo, inflando el pecho. Todavía puedo escribir artículos, dirigir investigaciones. El dinero va y viene, pero yo soy el activo aquí. Caminaron hombro, con aspecto satisfecho y engreído. Vivian me miró con una sonrisita de suficiencia. Te arrepentirás de esto, dijo. Acabas de perder a un hombre extraordinario. Le devolví la sonrisa y respondí con frialdad, tiene 60 años. Si todavía se le puede llamar hombre, probablemente sea gracias a la medicación. Pero oye, si te conformas con las obras que tiré, adelante. Estaban demasiado aturdidos para hablar, simplemente se quedaron allí, sin palabras. La vida después del divorcio resultó ser incluso más liviana y alegre de lo que había imaginado. Samantha se negó rotundamente a dejarme mudarme, se aferró a mí todos los días como una alegre compañera del crimen. Todavía me despertaba temprano, pero no para cocinar el desayuno ni para planchar camisas. Empezaba mis mañanas con un vaso de agua y media hora de yoga al sol. Regaba las plantas, preparaba té, me acurrucaba en una mecedora del balcón con un libro y esperaba a que Samantha despertara para desayunar en el pequeño restaurante de la esquina. Incluso hablamos de adoptar un perro y un gato, solo nosotros dos, para construir nuestra propia versión de una comuna de ancianos de espíritu libre. De repente, mis días se llenaron de cosas que esperar. Los días de Charles, por otra parte, fueron cayendo poco a poco en el caos. Él y Vivian registraron su matrimonio discretamente. Ryan, por supuesto, estaba encantado. Le dijo en privado a Natalie, claro, mi madre se quedó con la mitad de los bienes de mi padre, pero es demasiado mayor para tener más hijos. Cuando muera, todo volverá a mí de todas formas. Además, que papá se case con Vivian es algo bueno, no tiene hijos. Quién sabe, quizá incluso me ayude económicamente. O sea, ahora vive del dinero de mi papá, tendrá que seguirme en buena compañía. Cuando Natalie me dijo esto, le recordé que tuviera cuidado y que protegiera sus propias finanzas. Vivian no parecía una mujer casada por amor. Su porte denotaba estatus y dinero. Solo Charles y Ryan aún podían creer en alguna cursi fantasía de un primer amor inolvidable después de 40 años. Con el paso del tiempo, la vida de Charles se convirtió en un espectáculo de comedia del que Samantha y yo nos reímos durante el té de la tarde. ¿Su primera pelea de verdad? Porque Charles orinó de pie y salpicó la tapa del inodoro. Vivian estaba furiosa y le dijo que tenía que sentarse a partir de ahora, o al menos apuntar mejor. Charles, explotó. Soy un hombre. Sentarme para orinar no me hace diferente de una mujer. Vivian no se lo permitió. Respondió bruscamente, entonces quizá deberías tomar algo para la próstata para que dejes de gotear como un grifo roto. Y no lo dijo en privado, lo dijo durante una cena familiar frente a Ryan y Natalie. Cualquier pizca de autoridad que Charles creía tener fue completamente aplastada. Vivian no hacía ninguna tarea doméstica. Mandaba su ropa a la tintorería, pedía comida en un restaurante todas las noches y contrataba servicios de limpieza cada 2 días. El salario mensual de casi $20,000 de Charles desapareció como agua por el desagüe. A veces me preguntaba, después de lidiar con todas las pequeñas discusiones y el desorden doméstico, si Charles todavía veía a su amante perfecto de la misma manera. La primera vez que Ryan se comunicó conmigo después del divorcio fue 2 días después de un viaje por carretera que hice con Samantha. Su voz sonaba frenética por teléfono.
Mamá, papá está en el hospital. Lo atacaron. Es grave. ¿Puedes venir a verlo? ¿Solo por los viejos tiempos? Arqueé una ceja. ¿No es ese el trabajo de Vivian ahora? Al fin y al cabo, ella es la esposa. Hubo una pausa, luego escuché a Natalie gritar de fondo, fueron el exmarido de Vivian y su hijo quienes lo atacaron. Me quedé congelado. Espera, ¿qué? La misma Vivian que había afirmado amar solo a Charles toda su vida, ¿tenía marido? ¿Y un hijo? Hasta ahí llegó ese amor eterno y de toda la vida. De acuerdo, dije. Envíame la dirección del hospital. Voy. Y colgué. En el momento en que colgué el teléfono, me volví hacia Samantha y le conté toda la historia. Se rió tanto que se secaba las lágrimas, pero aún así logró decir, muy seria, chica, tienes que ver esto. No te pierdas este momento dorado de decadencia. Yo también me reí, luego di la vuelta con el coche y terminamos nuestro viaje antes de tiempo, porque sí, algunos desastres de trenes son demasiado deliciosos para verlos desde la distancia. Antes de ir al hospital, llamé a Natalie para confirmar el número de habitación y preguntarle qué diablos había sucedido realmente. Lo que me dijo superó todo lo que había imaginado. Resulta que Vivian no solo había estado casada antes, sino que se había casado varias veces. Y cada relación era más caótica que la anterior. Su último marido era un desastre andante, bebía, jugaba y peleaba. De todo. Cansada de ese lío, Vivian puso la mira en Charles, un profesor universitario con ahorros, prestigio y una pensión estable. Para ella, él era un fondo de jubilación andante. Ella convenció dulcemente a su marido para que se divorciaran, prometiéndole, una vez que consiga los bienes de Charles, volveremos a estar juntos. Y por un tiempo, funcionó. Se mudó con Charles, jugó a ser la compañera perfecta y cortó todo contacto con su ex. Pero claro, a la gente le gusta su ex. No desaparecerá sin más. Su ex no se tomó la traición con calma. Se presentó en la Universidad de Charles, con su hijo biológico, y montó en cólera. Justo frente al aula, señaló el rostro de Charles y gritó, ¿te crees un profesor noble? No eres más que un rompehogares. Luego le dio un puñetazo. Y otro. Golpeó a Charles tan brutalmente que terminó magullado, sangrando y completamente humillado, nada menos que delante de sus alumnos. Para un hombre que construyó toda su identidad en torno a la respetabilidad y la reputación, fue un golpe fatal. Se desplomó en el acto. Cuando llegué al hospital, Charles acababa de recuperar el conocimiento. Levantó la mano débilmente y murmuró, Vivian, ¿puedes traerme un vaso de agua? Suspiré. De todos modos, le di el agua. Tomó un sorbo, parpadeando lentamente, confundido. Tardó unos segundos en fijar su mirada en mí. Y entonces, así como así, su rostro cambió, vergüenza, incomodidad, arrepentimiento, desesperación, todo se reflejó en su expresión antes de convertirse en un gris opaco y sin vida. Elaine, graznó. Cometí un error. De verdad. ¿Podemos volver a como eran las cosas antes? Sonreí levemente. Si me lo hubieras preguntado un poco antes. Sus ojos se iluminaron, aferrándose a la esperanza. Te habría dado una bofetada para despertarte, dije con una dulce sonrisa. Pero, ¿ahora? Me temo que una bofetada podría matarte, y no estoy de humor para que me acusen de asesinato. Se quedó atónito y sin palabras, con la mirada bajada al suelo. Antes no eras así, murmuró con voz temblorosa. Nunca me gritabas. Antes hacías todo lo que yo decía. ¿Realmente no era así antes? Solía ser mordaz y atrevido, claro sobre lo que amaba y lo que odiaba. Esa es la mujer que se hizo amiga de Samantha por primera vez, dos almas atraídas la una por la otra porque a ninguna de las dos le gustaba hacérsela pequeña. Solía amar con fiereza, entregarlo todo a quien elegía. Pero elegí mal. Décadas de resistencia silenciosa me embotaron. Incluso mis aristas más afiladas se desgastaron. Me volví tímida, vacilante, ensayando cada frase en mi cabeza antes de hablar, solo para evitar provocarlo.
Pero yo no era así. Ese era el papel que se les enseñaba a las mujeres de mi generación, ser suaves, calladas, agradables. Charles siguió divagando, llorando, desmoronándose como un hombre desquiciado. Presioné el botón de llamada a la enfermera y me alejé sin mirar atrás. Después, Ryan me llamó repetidamente. Siempre por el mismo motivo, pidiendo ayuda. Resultó que Vivian no hacía nada por el hombre que estaba en la cama del hospital, pero seguía gastando su dinero como si fuera un trabajo de tiempo completo. Lo peor. Su exmarido y su hijo se habían mudado a casa de Charles. Si no fuera por los moretones que Vivian a veces trataba de cubrir, casi parecerían una gran familia retorcida y feliz. Ryan intentó echarlos, pero el ex de Vivian no era un tipo fácil de convencer. Ryan no era rival. El hombre incluso hizo una oferta atrevida. ¿Quieres que Vivian se divorcie de él? Bien, que Charles lo entregue todo y se quede sin un céntimo. ¿Y Charles? Hacía tiempo que había perdido su trabajo. Los pocos ahorros que le quedaban se estaban agotando rápidamente, ya ni siquiera podía permitirse una enfermera. Por supuesto que Ryan no estaría de acuerdo con nada de eso. Ahora se estaba ahogando en el caos, gritándole a todo el mundo y llevando su frustración a casa. Natalie empezó a visitarme con Liam, y noté un cambio en ella. Una silenciosa pesadez, un peso en su voz. Sabía lo que era. Estaba pensando en el divorcio. Quizás eso sea lo mejor. Al menos aún tiene tiempo. Es joven. Tiene la oportunidad de salir antes de quedar atrapada en un matrimonio que le consume la vida. Y no quiero que Liam crezca aprendiendo a tratar a las mujeres de alguien como Ryan. Desperdicié 40 años con un hombre que nunca me mereció. El tiempo no retrocede. Lo perdido no se puede recuperar. Pero aún así, espero que cada mujer en este mundo encuentre el coraje de amar. Y ser amada, profunda y completamente. Y cuando el amor se acaba, que ella sepa cuándo alejarse. Que nunca se encadene a la indiferencia de alguien. Deja que mi vida sea un espejo. Y que el tuyo nunca tenga que reflejar el mío. Siempre pensé que ella no podría vivir sin mí. Siempre creí que Elaine permanecería a mi lado por el resto de mi vida. Era tan callada. En 40 años de matrimonio, nunca me levantó la voz. Incluso cuando se enfadaba, solo se quejaba un poco, luego volvía a plancharme las camisas y a prepararme la cena. Para mí, ella era solo una ama de casa, una mujer que lo dejó todo por su familia, una mujer sin identidad propia. Todo su mundo giraba en torno a mí y a nuestro hijo. Nunca imaginé que se iría. Ni siquiera pensé que fuera capaz de irse. Lo que sentía por ella no era amor, en realidad no. Era costumbre, familiaridad. Pero la verdad es que la mujer a la que descarté durante 40 años resultó ser la más fuerte todo el tiempo. Al principio pensé que algo no andaba bien. Empezó a hablar con más determinación, dejó de aceptar todo sin cuestionarlo. Se cambió el peinado, se tiñó el pelo y empezó a vestirse con un estilo fresco y seguro. Pensé que era solo una fase. Hasta el día que me entregó esos papeles del divorcio. Fue entonces cuando me di cuenta de que Elaine había cambiado. Y no era algo temporal. Estaba furioso. Impactado. Incluso pensé que se había vuelto loca. Yo era su esposo, el cabeza de familia. ¿Cómo se atrevía a hablar de divorcio? ¿Qué había hecho para ganarse una parte de mis bienes? Pero su mirada ese día, tranquila, clara, decidida, me dijo que no era una discusión. Era una declaración. Intenté detenerla. Intenté hacerla entrar en razón, diciéndole cosas como, ya somos demasiado mayores para este tipo de drama. Incluso saqué fotos antiguas de nuestra juventud, con la esperanza de conmoverla. Pero lo único que dijo fue, Charles, ya terminé de fingir. Y en ese momento me di cuenta de algo que nunca había entendido del todo, en su corazón, yo ya no significaba nada en absoluto. Después del divorcio, me dije a mí mismo que me había alejado con dignidad, al menos todavía tenía a Vivian. Vivian era elegante, refinada y educada. Al menos al principio. Pero la vida tiene una forma de quitar la fachada.
tenía estándares altos, cada superficie debía limpiarse profesionalmente, cada comida debía provenir de un restaurante de alta gama, cada prenda debía lavarse en seco. No hacía nada de limpieza. Ni siquiera me reponían el jabón de manos a menos que lo hiciera yo misma. Nuestra primera pelea fue por el inodoro. Había dejado el asiento desordenado. Me dijo que de ahora en adelante debería sentarme para orinar. Dije bruscamente, soy un hombre. Ella respondió bruscamente, entonces aprende a apuntar, o toma algo para la próstata. Lo dijo delante de mi hijo y mi nuera. La vergüenza que sentí en ese momento fue peor que cuando no conseguí mi beca hace todos esos años. Cuando aterricé en el hospital, la única persona que quería ver era Elaine. Ella vino. Se quedó junto a la cama, quieta y serena, con la mirada fría y distante. Fue entonces cuando realmente entendí, ella se había ido. Le rogué que volviera. Ella sonrió. Si me lo hubiera suplicado antes, dijo, quizás te habría despertado de una bofetada. Pero ahora. Me temo que una bofetada podría matarte, y no me interesa una acusación de asesinato. Después de que se fue, lloré. Por primera vez en 40 años, lloré de verdad. Nunca entendí realmente a Elaine. Ella no era débil, era gentil. Ella no se quedó porque no podía irse, se quedó porque eligió hacerlo. Pero pasé 40 años desgastando su espíritu, hasta que no quedó nada que darle. Y cuando se alejó, se llevó consigo a la mujer que una vez me había amado sin condiciones. Lo que dejó atrás, fue un desastre que no pude limpiar. Vivian nunca estaba en casa, la verdad. No como esperaba. Lo único que ella trajo a mi vida fue su exmarido, su hijo y sus planes. Me convertí en su cajero automático personal, solo, usado y patético. ¿Me arrepiento? Claro que sí. Pero la parte más cruel del arrepentimiento es saber que nunca mirará atrás. Elaine está viviendo mejor que nunca. Y a mí no me queda nada más que recuerdos y un dolor interminable y amargo.